¿No te ha pasado que estás durmiendo plácidamente? Ya se acerca la hora de despertarse. De repente, sientes que algo no está bien. Tu cuerpo no responde. Tratas de hablar y no salen palabras de tu boca. Te empiezas a desesperar, pero ningún intento por levantarte funciona. Estás atrapado en una parálisis de sueño. Pero a pesar de que esta experiencia puede ser traumática, créeme que no es ni de lejos la peor. Por eso, en el video que estás a punto de ver, te contaré 3 casos aterradores de parálisis de sueño. Te recomiendo que te quedes hasta el final. El último caso te sorprenderá. El escribano. Caso número 1. Una madre y su hijo se mudaron a una casa vieja por motivos de trabajo. Su hijo pequeño empezó a notar que su mamá actuaba extraña por las mañanas. Sin embargo, por su edad, no se le ocurrió nunca preguntarle el por qué. Muchos años después, ya de adulto, en una de esas conversaciones sobre el pasado, la madre le confesó que todas las mañanas, antes de despertarse, podía percibir, en plena parálisis de sueño, cómo un hombre se metía a su cama y abusaba de ella sin que pudiese hacer nada por la inmovilidad propia de la parálisis de sueño. Lo peor era que al despertarse, moretones en sus senos, muñecas y piernas aparecían misteriosamente después de esta aterradora experiencia. Caso número 2. Un joven estudiante, después de una larga noche de lectura, decidió irse a la cama cuando ya estaba entrando al mundo de los sueños. El silencio de la noche fue interrumpido por una lúgubre voz de niño que le decía: ¿Puedes verme? Inmediatamente abrió los ojos y en la penumbra pudo alcanzar a ver en los pies de su cama la silueta casi nítida de un pequeño niño. Aterrado, intentó moverse sin éxito alguno, ya que desgraciadamente se encontraba en medio de un episodio de parálisis de sueño. Él ya había pasado por episodios similares, pero jamás por uno tan aterrador como el que se encontraba experimentando en esos momentos. Cerró los ojos con la intención de que la aterradora aparición desaparezca. No habían pasado ni 10 segundos cuando otra vez la aterradora voz de este ente le volvió a preguntar: ¿Me puedes ver? Negándose a abrir los ojos, de repente sintió que algo le rozaba el hombro. Lentamente abrió los ojos, solo para darse con la aterradora sorpresa de que este espectro se encontraba a escasos centímetros de su rostro, lo que provocó que se despertase del todo y saliera de esta horrorosa experiencia. Caso número 3. El siguiente caso es, en definitiva, el mejor ejemplo de que este tipo de experiencias pueden llevarte a la muerte. Una pareja de ancianos vivía pacíficamente en su casa, completamente solos. Su vida transcurría en completa normalidad. Ninguno sufría de alguna afección crónica, más que los achaques relativos a su edad. Una noche, cuando el señor, llamémoslo Roberto, estaba quedándose dormido, experimentó una parálisis de sueño que hasta ese entonces no tenía nada de extraordinario. No podía moverse ni hablar, solo observar su cuarto en completa oscuridad. Cuando de pronto se percató que de la oscuridad de su armario se desprendía una sombra que poco a poco
tomaba la forma de un hombre delgado y anormalmente largo, sin rostro apreciable y con unos afilados dedos. Sin poder moverse, vio cómo poco a poco se acercaba esta siniestra figura hacia él, murmurando algo que no podía entender. Centímetro a centímetro reducía la distancia hacia su cama. Cuando estaba a punto de alcanzarlo, de repente y abruptamente se despertó. Este aterrador episodio se repitió unas cuantas veces más, hasta que en uno de ellos, y por lo que contó Roberto, este ente llegó muy cerca de él, solo que esta vez, en vez de despertarse como todas las noches, aterrado, sufrió un ataque cardíaco que lo llevó al hospital. Pero, felizmente, sobrevivió a este terrible episodio. Semanas después, se dispuso a dormir como cualquier otra noche, sin saber que ese día no despertaría jamás. Murió de un paro cardíaco fulminante, con una aterradora expresión en su rostro. Su esposa cree, hasta el momento, que este aterrador ente que los acosó por meses, esta vez sí lo llegó a alcanzar. La explicación simple de este desorden del sueño es que durante la noche, cuando soñamos, nuestro cerebro se encuentra muy activo, por lo que por motivos de seguridad nuestros músculos se desactivan para que no reproduzcamos lo que estamos soñando. Normalmente, al despertarnos se reactivan nuestros músculos, pero en este desorden del sueño se despierta nuestro cerebro y los músculos, por alguna razón, permanecen inactivos. Me encantaría que me contaras tus experiencias con este desorden del sueño y sobre todo, cómo haces para salir de este aterrador trance. Si te ha gustado mi video, dale like y suscríbete para más videos como este. Esto fue El Escribano.